Primera Pauta, en la 100.5. Bien, ahora sí. Son ya 7:30 de la mañana y tenemos en estudio, y eso se lo agradecemos muchísimo al ministro del Interior, Claudio Alvarado, porque siempre lo presencial, por suerte, no ha cambiado y es muchísimo mejor. En 3 semanas, todavía no se cumple un mes desde que asumió el gobierno, en el que, hay que decirlo así, la tercera hizo hoy día un balance en que hay casi 100 decretos y reglamentos de la administración de Boric que se están revisando, que han pasado, ¿no es cierto?, que se han pausado, que han pasado muchas cosas, varias que son polémicas también. Le decíamos al ministro, usted sabe de gobierno, le ha tocado estar en varias veces, así que está curtido. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Claudia y Gerardo, les saludamos. Buenos días, Claudia, Gerardo, un gusto por estar con ustedes aquí en Radio Pauta y conversar un par de minutos. Muchísimas gracias. Bueno, hay varias cosas que no son tan propias de su ministerio, pero es evidente, tenemos la oportunidad de tenerlo aquí y se los vamos a tener que preguntar. Voy a partir por el CERNAMEC, esta polémica que se hizo en torno a la destitución de una directora. Ha habido cuestionamiento porque padece cáncer paralelamente, Priscila Carrasco. ¿Se va a reconsiderar esa destitución o no? A ver, primero yo quiero señalar de que aquí hay que mirar dos planos. Un plano institucional y un plano personal, humano. En el plano institucional, obviamente, todo gobierno tiene que velar por la continuidad de un servicio, los términos que se considere que es lo mejor, ¿no es cierto?, para las funciones que ese servicio cumple. Y un cargo de alta dirección pública, por naturaleza y por definición, es un cargo de exclusiva confianza, en el cual la autoridad puede solicitar ese cargo en cualquier minuto, y si no se cumple el periodo en el cual estaba establecido, existe una indemnización por esa petición de renuncia. Pero obviamente aquí hay un plano humano, personal, de una enfermedad que requiere, ¿no es cierto?, cierta empatía y que de alguna u otra manera genera una preocupación ciudadana. Que eso es lo que más se ha cuestionado, no lo profesional, porque lo profesional puede pasar lo que usted nos decía. Entonces, genera esta preocupación ciudadana. Y las decisiones se toman con los elementos que uno tiene al momento, ¿no es cierto?, que notifica a las personas. Pero en las últimas horas ha surgido un nuevo elemento, de que posterior a la notificación, entiendo, el Ministerio recibió o recepcionó una licencia médica que al parecer tendría efectos anteriores. Retroactivo. O sea, la emisión de la licencia es posterior a la notificación, pero al parecer tendría efectos anteriores. Claro, porque seguramente estaba en tratamiento oncológico. Entonces, y seguramente en ese escenario, obviamente, yo creo que esta nueva información, este nuevo antecedente, va a hacer que el Ministerio, ¿no es cierto?, por el momento, pause esta decisión. Suspenda la destitución. Para conocer los efectos, ¿no es cierto?, de esa licencia médica, sobre la cual nosotros obviamente no tenemos conocimiento y tampoco tenemos información respecto de los plazos. Ya, eso ya está decidido. Con claro, esta nueva información se recibió, congela finalmente, claro, ¿no es cierto? Yo quiero ser bien claro, se recibe posterior a la notificación una licencia médica que al parecer tendría efectos anteriores. Entendemos que la licencia al parecer también fue emitida después de la notificación, pero con efectos desde el día anterior. Nosotros no podemos cuestionar lo que un profesional médico establece y señala, pero con esa nueva información que está disponible, esta situación yo creo que se va a pausar por el momento. ¿Y en qué queda entonces ahí el nombramiento de la nueva persona que se va a hacer cargo, que entiendo además, ¿no es cierto?, que es familiar cercano de la ministra Rincón? No, esto opera con subrogancias legales y que están establecidas y están predeterminadas. Por lo tanto, la licencia médica es un permiso que se da a través de un profesional de la salud. Por lo tanto, la subrogancia que está establecida sigue operando tal como conocemos. Ya, ahí hay una noticia entonces en curso, pero que como usted bien hizo la diferenciación, ministro Alvarado, por una parte está el hecho puntual de un gobierno que quiere, ¿no es cierto?, trabajar con personas de confianza, y por otra parte está esta situación humana dramática de un cáncer oncológico, pero que significó para ustedes, para el gobierno, el enojo, la molestia abierta y pública de figuras muy relevantes del mundo de Chile Vamos. Bueno, Carla Rubilar, Evelyn Matei, claro, Paulina Núñez. Obviamente, porque hay una situación personal que impacta, pero también tenemos que entender de que un gobierno, tal como lo señalé, ¿no es cierto?,
evalúa la gestión de un servicio y en función de esa evaluación es legítimo tomar una decisión, y cuando se toma esa decisión estamos ante una funcionaria que está actuando con normalidad en el servicio. Entonces, hoy día yo lo que quiero señalar que posterior a la notificación surge un antecedente nuevo, Que ahora el se cual considera. nosotros hemos tenido en consideración. Bien. Hay también en términos de confianza, ayer conocíamos otra noticia, ¿no? Que es que el Ministerio de Justicia le ha pedido la salida de las personas que estaban a cargo del plan de búsqueda. Entonces también es visto un poco cómo se van entendiendo todos estos pasos, este retiro de decretos que hemos visto en las últimas 3 semanas, desde que asumieron. A ver, primero voy a partir por los decretos. Sí. ¿Ah? El gobierno anterior del presidente Boris, especialmente en los últimos meses y sobre todo los primeros días de marzo, ingresó muchos decretos a Contraloría que tienen que ser sometidos a toma de razón. Por lo tanto, cuando son decretos que podrían haber ingresado perfectamente con muchos meses de anticipación y uno percibe que se ingresan a última hora, tiene el legítimo derecho de retirar para conocer de la forma en que están, ¿no es cierto?, establecidos esos reglamentos o esas nuevas instrucciones. Por lo tanto, ahí no hay nada nuevo bajo el sol, todo gobierno lo hace. Y siempre hemos dicho, esto se retira para revisar, y una vez revisado se ingresen, y de hecho algunos que han Como la tenido Rita Darwin, ya trascendencia reingresó. mediática han reingresado. Por lo tanto, yo ahí no hago mayor cuestión. Así que, y respecto a los cambios de personas que dirigen determinados programas, todo gobierno tiene el legítimo derecho a establecer con quién va a trabajar y quién le genera las confianzas y que tenga las competencias profesionales. Pero acá lo importante es el tema de fondo. Aquí hay una política pública, ¿cierto?, que es un plan de búsqueda, que el ministro de Justicia ha señalado expresa y categóricamente que eso no se modifica y continúa. Por lo tanto, en un programa en que trabajan más de 60 personas, que cambian a 3 directivos, yo creo que es propio de la gestión y de la evaluación que tiene que hacer un ministro de Estado. Usted escucha al ministro del Interior, Claudio Alvarado, conversando con Primera Pauta. Ministro, ayer sabíamos de una disolución de una unidad específicamente en el Ministerio de Seguridad de la ministra Trinidad Steiner por su decisión. ¿Ustedes, primero, respaldan estas decisiones en el contexto de lo que recién nos decía y entienden lo que busca la ministra? Porque algunos decían, está eliminando una unidad, primero, que legalmente debería estar institucionalizada por ley. Y quiero saber si ustedes respaldan esas decisiones porque entienden lo que ella busca al desmantelar algo. No, pero mira, acá claramente, Acérquese, ministro, un cachito. claramente la razón por la cual se toma esta decisión es de que dentro del mismo ministerio hay personas que estaban cumpliendo exactamente las mismas funciones. Por lo tanto, si uno puede hacer lo mismo con menos, es una señal de efectividad y de eficiencia. En consecuencia, si la disolución implicaría, ¿no es cierto?, dejar de hacer una función crítica para el ministerio, obviamente que sería cuestionable. Pero cuando tenemos muchas personas que hacen lo mismo, no tiene lógica y no tiene sentido. Y esa es la razón. O sea, la creación de esta unidad terminó repitiendo algo que ya se podía hacer por otra vía, ¿eso exactamente, entiendo? ¿Sí? Exactamente. Y de hecho se ha dicho públicamente de que está clarísimo quién estaba ejecutando, quiénes estaban desarrollando esas funciones al interior del propio ministerio. Por lo tanto, duplicidad de funciones no tiene ningún sentido, menos en esta crisis fiscal que tenemos. Ministro, la información que uno conoce, porque esto se discutió largamente en el Congreso, de todos los términos de lo que iba a hacer el Ministerio de Seguridad para separar el Ministerio que usted dirige, Interior, con Seguridad Pública, es que no es llegar y suprimir la unidad estratégica, quedó por ley. En el artículo 4 se señala qué es lo que le corresponde al Ministerio de Seguridad en las funciones de esta unidad estratégica. Y era una unidad estratégica que, según se ha señalado, estaba compuesta por personas técnicas. El director que se ha ido, entiendo que venía de Paz Ciudadana, no de una militancia de un partido político. Y cualquier Ministerio de Seguridad, para darle pelea al crimen organizado, necesita de unidades estratégicas con análisis profundo de datos. Entonces, llama la atención porque se sumó a que se fueron 10 abogados también que llevaban adelante causas de crimen organizado, que es lo nuclear del gobierno de José Antonio Kast. Pero vuelvo a lo que señalé hace un par de minutos atrás, en orden a que un gobierno tiene facultades
de cómo estructurar su trabajo en los ministerios. Si usted me dice, vinculan a 10 abogados, ¿cierto? Que llevan y posteriormente causa. se dejara de hacer lo que estaban haciendo, obviamente que sería un problema y sería una dificultad. Si se despiden personas que estaban en una unidad específica determinada, que a juicio de quien dirige el servicio eran funciones duplicadas, ¿cierto? Es razonable. ¿Ah? Lo que sería preocupante es que sucedieran, ¿cierto?, la salida de personas en esta unidad estratégica y en esa división jurídica y se dejara hacer lo que el Ministerio tiene que hacer. Ahí ya sería una negligencia, Claro. ¿cierto?, o sería un abandono de funciones. Pero acá lo que se está haciendo, ¿cierto?, es buscar el mejor funcionamiento del Ministerio, que está dentro de las fases propias de la integración de un gobierno. Uno puede tener afectos, sensibilidades con las personas, pero, insisto, Claro, es el quizá- legítimo derecho de reestructurar sin dejar de cumplir las funciones, ¿no es cierto?, que la ley orgánica mandata. Claro, quizá el tema de fondo, ministro Claudio Alvarado, no tiene tanto que ver con toda esta seguidilla de cosas, sino que con la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Ese es el punto de fondo. Hay en curso una discusión, estamos esperando que vaya a la Cámara Baja el director de la Policía de Investigaciones y tiene que ver con los cuestionamientos a cómo ella ha operado desde que llegó al cargo, ¿no? Desde que mandó este oficio a la Policía de Investigaciones para remover a la jefa, a la subprefecta de inteligencia de la PDI, que parece que es una persona reconocida a nivel regional por sus capacidades. Entonces, todo esto va un poco en la misma línea. Ese es el telón de Sí, fondo pero- y es más político también, Sí, quizás. pero yo quiero aclarar una cosa. Usted acaba de señalar que ella mandó un oficio para remover. No, oficio Ya. para Bueno, pedir eso- información. Eso fue lo que yo escuché de lo Sí. que usted señaló. Ya me equivoqué en la palabra. Pero lo que ella hace es pedir información respecto al desmantelamiento, ¿no es cierto?, de una brigada que estaba cumpliendo una excelente función en un caso muy importante. Que trabajaban ¿no es con cierto? ella. Y que trabajaron con ella en algún minuto, pero que era necesario, a juicio del Ministerio de Seguridad, seguir con esa capacidad profesional en esa investigación. Eso es legítimo consultar qué pasó, no tiene nada de malo. ¿Ah? Y lo otro, respecto a la petición de renuncia de una profesional, en este caso que desempeñaba funciones de inteligencia de la Policía de Investigaciones, hay un comunicado de investigaciones del día domingo de la semana antepasada, donde se señala expresamente que está dentro de las facultades propias de la Dirección General de Investigaciones y se toma esa decisión y se coloca a un profesional con las mismas o iguales competencias. Usted escucha al ministro del Interior, Claudio Alvarado, conversando con Primera Pauta, aquí en Radio Pauta. Ministro, ¿cuándo ingresa el proyecto de reconstrucción nacional? Quiero saber si va a ser misceláneo, porque tiene muchas cosas, es un tremendo saco y algunos dicen que eso, una iniciativa de esas podría trabarlo todo. Y se va a mantener, por ejemplo, las cuestiones más cuestionadas o los temas más cuestionados de la oposición que ha planteado la oposición, como el rebaja de impuestos 27 a 23% en todas las empresas. Este proyecto lo lleva el Ministerio de Hacienda. Esperamos ingresarlo en el transcurso del mes de abril. Y es un proyecto que tiene como propósito generar las bases estructurales para que la economía pueda volver a crecer en el mediano y en el largo plazo. Entonces, aquí tiene medidas tanto para la reconstrucción física, que es, ¿no es cierto?, los temas que tenemos en Biobío, que tenemos en Viña del Mar, que necesitamos ahí 500, 600 millones de dólares adicionales para poder solucionar el problema de vivienda fundamentalmente que tienen estas familias, producto de los incendios. En segundo lugar, hay una reconstrucción institucional que dice básicamente en cómo agilizar las decisiones respecto a los permisos que son propios y necesarios, cumpliendo toda la normativa medioambiental para aprobar inversiones. Y tercero, también, como usted señaló, tiene artículos que dicen relación con rebajas de impuestos. Nuestro país tiene una tasa promedio de impuestos superior a nivel mundial. Entonces, hoy día, si queremos atraer inversión, porque la inversión tiene externalidades, pero también tiene muchos beneficios. Y esos beneficios fundamentalmente están con el ingreso de recursos al país, generar obras de infraestructura, generar puestos de trabajo, generar mejores remuneraciones y más oportunidades. Entonces, lo que se hace
al plantear esta rebaja de carácter tributario, es hacer más competitiva nuestra economía a nivel mundial y dar una señal de que los capitales que son absolutamente móviles, ¿no es cierto? Un inversionista, ante condiciones más favorables, puede destinar para producir exactamente lo mismo esos recursos a otro país. Nosotros queremos ser competitivos en eso. O sea, lo de misceláneo se mantiene hasta aquí, no segmentarlo en grupos. Es que yo creo que vale la pena hacer una discusión integral, porque aquí estamos ante un proyecto Va a ser completo entonces. que quiere, ¿no es cierto?, establecer nuevas bases estructurales para que la economía pueda dinamizarse. Entonces, si tú lo vas parcelizando, pierdes la visión de conjunto, ¿no es cierto? Vas dispersando los esfuerzos y mejor concentrarlo en uno solo. A lo mejor te puedes demorar más o a lo mejor te puede demorar menos. Eso es relativo. Sí, va a ser relativo también, ministro Claudio Alvarado. Usted también trabajó en la Secretaría General de la Presidencia, de cuál va a ser el apoyo y el clima que va a haber en el Congreso Nacional. Se ríe con los ojos el clima en el Congreso Nacional, porque usted no tiene mayoría, entonces esto va a requerir de, ¿no es cierto?, de acuerdos políticos importantes. Hay cosas que, como le decía Gerardo, hacen ruido en la oposición. Entonces, una cosa es cuál va a ser como la temperatura del agua y las posibilidades que ustedes tienen de llevar adelante esta en el Congreso. ¿Cómo nota que está el clima? Parece que a veces se nota medio crispado. Bueno, la temperatura en el Congreso cambia mucho. A veces se dan las 4 estaciones del año en una misma sesión. Pero acá hay que tener mucha actitud y disposición a conversar, a dialogar, a explicar bien qué es lo que se persigue y salir un poquito de los eslogans. Escucho siempre, dicen, no, van a bajar los impuestos a los amigos, ¿no es cierto?, del gobierno. Sí. Y yo le a las empresas, a los grandes empresarios. Yo le quiero dar un solo ejemplo. Nosotros en este proyecto de paliativo, ¿cierto?, por el tema del alza de los combustibles, en un artículo 4 establecimos por primera vez eliminar la exención del impuesto específico a las grandes industrias, ¿cierto?, a la industria forestal, a la industria minera. ¿Y qué hizo gran parte de la oposición más dura? La rechazó. Entonces nos dicen, ustedes le bajan los impuestos a sus amigos, y siguiendo el mismo lenguaje de ellos, cuando les subimos los impuestos a esas personas, ellos lo rechazan. Entonces esa contradicción yo no la entiendo. Entonces aquí es lo que voy, que dejemos de lado los eslóganes que tratan de instalar una realidad en la ciudadanía y hagamos un esfuerzo por ir al fondo en la discusión. Y en ese debate de fondo podemos tener acuerdos y desacuerdos. Y trataremos de construir la mayoría, con unos o con otros. Es que lo que se está instalando, ministro, es que por una parte va a haber, ¿no es cierto?, una reducción de impuestos para las empresas, usted lo dice, ¿no es cierto?, como marco esto tiene que ver la OCDE, pero por otro, que se pueden afectar, o sea, que la mayoría de los chilenos va a tener que pagar el alza de la benzina. Sabemos que va a volver a subir la benzina en la próxima semana, 30 pesos más. Mucha gente todavía no ha tenido que cargar el estanque de la benzina porque fue la semana pasada. Entonces todavía hay ahí algo que no sabemos bien cómo va a ser la reacción. Y es en ese sentido que se genera, ¿no es cierto?, como una contradicción entre quién paga la cuenta finalmente de la crisis. Que yo separaría dos cosas. Es una crisis circunstancial que se presenta por una circunstancia externa, que eso es una guerra, y que tiene como correlato interno, ¿cierto?, una debilidad fiscal evidente. Eso aquí obliga, ¿no es cierto?, a nivelar los precios nacionales a los internacionales. Esperamos, y hoy día estaba leyendo en la prensa, antes de llegar acá, de que hay algunas señales en Estados Unidos de que esto podría solucionarse relativamente pronto. Ojalá así sea, porque eso significaría de que inmediatamente el mismo mecanismo que nosotros utilizamos para subir los precios se va a utilizar para que caigan en la misma magnitud, ¿no es cierto?, que genere este término eventual del conflicto. Es una situación puntual. ¿Y qué hicimos nosotros? Focalizamos recursos para paliar el impacto en aquellas personas de clase media y más vulnerables. Y lo que usted me señala tiene más bien una mirada de mediano y largo plazo, porque se establece una rebaja de impuestos que es para dinamizar la actividad económica, en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Esto es gradual, esto no es inmediato, y tiene como propósito que lleguen inversiones, aumenten las posibilidades de puestos de trabajo, porque la mejor política pública es tener más empleo. Eso es lo que se busca. Entonces, en ese trabajo legislativo, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por explicar bien, por dialogar, por conversar y por construir
consenso. Usted escucha al ministro Claudio Alvarado conversando en Primera Pauta lo de Colonia Dignidad. Primero se dijo que el costo era altísimo, lo de la expropiación. Segundo, porque no correspondía por reglamento y entregó los decretos del ministro de Vivienda, Iván Poduje. ¿O es por convicción? Esa es una tercera que yo planteo. Y quiero saber si se va a insistir en hacer una expropiación acotada, más pequeña, siguiendo las palabras del presidente Kast, que ayer hablaba con respecto a eso. A ver, primero, y el ministro de Justicia lo ha señalado, el gobierno va a respetar todos los compromisos que tiene, ¿no es cierto?, en materias de derechos humanos. Pero tenemos que distinguir entre un símbolo, ¿cierto?, que sea viable, que sea alcanzable en su financiamiento y que sea sustentable en el tiempo, versus, ¿no es cierto?, lo que estaba planteado, que significa miles de millones de pesos que hoy día no tenemos, y en segundo término, que el Ministerio de la Vivienda jurídica y legalmente tampoco podía expropiar, porque no está dentro de sus facultades expropiar para esos fines. Por lo tanto, aquí lo que hay que rescatar es el fondo. Y el fondo es de que todos los compromisos de sitios de memoria que están establecidos y que están comprometidos, los vamos a cumplir. Pero lo vamos a cumplir en función de la realidad que tenemos. O sea, ¿se va a hacer una expropiación acotada en Colonia Dignidad y hacer, por ejemplo, un lugar de memoria que no se opuso el presidente Casa, por lo que lo escuché ayer en la entrevista? Nadie en el gobierno se opone. Bueno, además el gobierno alemán ha levantado voz también en esto. Pero entiendo eso, ¿se va a expropiar igual pero acotado? Puede ser una fórmula, pero lo que yo quiero ir es que existen esos compromisos, no solo, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros como gobierno, existen también, ¿no es cierto?, relaciones internacionales en los cuales se suscribieron acuerdos. Claro. Todo eso se va a respetar. Perfecto. Si lo único que estamos diciendo nosotros, en vez de tener, ¿no es cierto?, que expropiar 137 hectáreas que comprometen sectores urbanos, sectores rurales, que es sumamente complicado, que el Ministerio de la Vivienda no tiene la facultad, tampoco están los recursos, busquemos la forma de preservar esos sitios de madera y que sea un símbolo que sea sustentable y que se pueda mantener en el tiempo. Usted escucha al ministro del Interior, Claudio Alvarado, conversando aquí en Primera Pauta. Ministro, ayer el presidente José Antonio Kast dio una larga entrevista con periodistas radiales en la Archi, y uno de los puntos que quedó dando vuelta como estela tiene que ver con los indultos, algo de lo que no se habló en campaña, pero el presidente ayer precisaba que él va a indultar, ya lo da como por hecho, va a indultar, y segundo, que luego de que él indulte, esto se va a revisar tal como lo planteó, ¿no es cierto?, la presidenta de la Corte Suprema. Entonces, lo primero es, ¿cómo se entiende esta contradicción entre que voy a indultar y después voy a cambiar el indulto? Y lo segundo, ¿ya está presentada alguna solicitud de indulto, por ejemplo, del carabinero condenado por el caso de Fabiola Campillay, que es uno de los temas, uno de los datos que dan vuelta? Mire, primero que el presidente siempre ha dicho, desde la campaña, que a él no es partidario de que la facultad del indulto esté concentrada en una sola persona, en este caso, ¿no es cierto?, en la máxima investidura del país, la figura del presidente de la República. Lo ha mantenido y lo ha sostenido siempre. En segundo término, esa facultad está vigente hoy día. Por lo tanto, no obstante lo que él piense, constitucionalmente la puede aplicar. Y tercero, lo que ha manifestado es que esto lo va a resolver con el máximo de antecedentes de información caso a caso, y con un fin, ¿no es cierto?, de generar reencuentros, ¿no es cierto?, cierta paz social, y hacerlo con el máximo de prudencia y con mucha información. Fundamentalmente y los tiempos de las decisiones, él también ha señalado que el que sea necesario para tomar esa decisión. Fundamentalmente indultos que tengan que ver con personas o exuniformados. En el caso del estallido social, ¿no incluye Punta Peuco o...? Lo que ha señalado el presidente fundamentalmente son a un periodo específico de tiempo estallido, y que fundamentalmente están vinculados al estallido social. Ministro Alvarado, lo que hemos hablado mucho estos días es lo que está pasando en la violencia en los liceos. Hay una ley de convivencia escolar que le falta ser promulgada. Ayer entrevistábamos a la senadora Yana Proboste, dijo: yo le pido al gobierno que por favor acelere eso. Entiendo que hay reglamentos que redactar, recursos que estar comprometidos para poder hacerlo. Y decía que allí ya estaba incluido lo de la posibilidad de pórticos, incluso la revisión de mochila, decía, porque vía reglamentos internos algunos liceos ya lo hacían.
pero el gobierno ha anunciado que va a enviar 2 proyectos con respecto a endurecer penas y revisar mochilas. Primero, ¿por qué se hace eso si es que está la otra ley de convivencia escolar? Si usted lo confirma que la van a enviar y cuándo lo van a enviar. Sí, lo que pasa es que primero condenar total y absolutamente estos hechos de violencia. Ayer en segundo lugar, yo creo que no quiero pensar que son estudiantes los que promueven esto. Porque el daño, algunos se decían no son tan espontáneos. El daño que hacen a la calidad de la educación es tremendo. Y también el daño colateral a las personas que pueden causar en la infraestructura, yo creo que nadie en este país lo acepta. De hecho, me parece que hoy día en un medio de circulación nacional aparece una encuesta en que más del 85% de las personas espontáneamente rechazan todo acto de violencia en los colegios. Claro. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer básicamente es tratar de aumentar las penas por este tipo de acciones. Y en segundo lugar, que se puedan revisar las mochilas, hay que hacerlo por un proyecto de ley, porque hay otras normas que dicen relación con la protección de los menores. Entonces tenemos que ser compatibles, y estaba establecido en algún reglamento, por eso fue objetado en algún minuto. Entonces nosotros queremos darle un paraguas jurídico, normativo, legal. Y respecto a los pórticos, está en la ley de convivencia escolar, pero hay que esperar que se tome razón del reglamento para que se pueda aplicar. ¿Cuándo ingresa? ¿Tiene una proyección de que? Bueno, ayer existió una reunión de coordinación entre el Ministerio de Seguridad, la SECPRES, Interior y todas las partes, Educación, todas las partes involucradas, y esperamos hacerlo en las próximas semanas, porque tenemos que dar una señal. O sea, no la próxima semana, como se había dicho, necesariamente. El ministro García parece que dijo la próxima semana. Él está llevando el tema, pero aquí lo importante es que está la disposición, la voluntad de hacerlo y de hacerlo rápido, para que esto se aplique pronto, porque este tipo de situaciones no la podemos permitir y yo creo que toda la ciudadanía así lo condena. Ministro Claudio Alvarado, usted es ministro del Interior, y hay aquí un debate económico respecto, ¿no es cierto?, de la caja fiscal. Se lo planteo porque ayer anoche veíamos algunos parlamentarios fundamentalmente el Partido Socialista, que a propósito de la publicación del reporte Activos Consolidados del Tesoro Público, se cuestiona lo que ha dicho el gobierno, es decir, que aquí la caja estaba en cero. Lo que señalaban ayer es que, según la DIPRES y el Banco Central, este estudio que hacen, habrían más de 3.600 millones de dólares. Entonces, esto puede abrir una nueva conversación respecto del ajuste fiscal o del apriete de cinturón. Y segundo, a usted le toca también ver lo político en términos de las relaciones de los partidos al interior del gobierno y de las consecuencias que las políticas pueden tener también a nivel de la sociedad. ¿Esto puede cambiar finalmente la decisión del gobierno de apretar cinturón? A ver, primero 3.600 millones de dólares, dando fe de lo que ustedes señalan, o sea, y lo que dicen. Lo que se publicó ayer. Y lo que dicen es, para la operación normal de un gobierno, nada. Es prácticamente la nada. Y lo que señaló el ministro Quiroz lo fundamentó y está respaldado Consejo Fiscal Autónomo y otros organismos técnicos. Por lo tanto, ese es un debate que yo creo que está claro y está definido. Ahora, pueden haber algunos que sientan de que la magnitud del ajuste, ¿cierto?, podría haberse enfrentado de otra manera. Y nosotros como gobierno, yo les quiero señalar con toda honestidad, evaluamos todos los escenarios, porque un gobierno que viene asumiendo que fue elegido por una amplia mayoría ciudadana, sería absurdo de mutuo propio querer infligir un daño a la ciudadanía, a la población, si tuviese, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacerlo distinto. Pues no teníamos esa posibilidad. Y por lo tanto, ¿qué nos quedó? Nos quedó ir a mitigar el efecto de esta alza violenta de los combustibles. ¿Y qué hicimos? ¿Cierto? Congelar los precios del transporte público, donde se movilizan millones de personas, dar el mismo subsidio a todas las regiones que ya se están haciendo las bajadas y está operando bien, que era una preocupación que tenían los parlamentarios y que ya están tranquilos con la forma que lo estamos abordando. Se dio un bono especial a los taxis y a los colectivos. Yo quiero destacar la actitud del transporte de carga, de los que fue una actitud sumamente con altura, profundamente responsable, que entendieron esto, que ellos asumen inmediatamente el costo y se allanaron
¿no es cierto?, a una medida que es durísima. ¿Y qué Entonces, pasa si sigue subiendo la benzina, ministro? bueno, la benzina... Va a subir la otra semana. O sea, de hecho ya el lunes internacionalmente subió, Sí. pero el MECPO se sigue aplicando. Ya. Por lo tanto, lo que venga hacia adelante, las alzas van a ser graduales de las magnitudes que conocíamos. Pero lo que no podíamos hacer era dejar el MECPO operando tal como venía haciéndolo, porque en un lapso de 4 o 5 semanas íbamos a llegar exactamente al mismo precio, pero con un costo fiscal muy alto, que eran recursos que no teníamos. Mi última pregunta, porque nos pasamos de la Estamos hora, pero pasados, estamos pero- de verdad, nos hemos entretenido conversando con usted. Demasiado hablador el ministro. Ministro, tiene que ver con el tema de la migración y las expulsiones que el presidente dice que en algún momento se van a empezar a concretar. ¿Qué pasa con, hemos escuchado versiones que se va a hacer descuento de la AFP, se está considerando para pagar esos gastos de expulsión o remate de sus bienes si es que no se van voluntariamente? ¿Eso qué tan afinado está y cuándo? A ver, mire, el tema de las expulsiones, a veces uno se podrá demorar un poco, pero las cosas hay que hacerlas bien. ¿Ah? Por lo tanto, yo le puedo dar la tranquilidad de que esa acción que anunció el presidente de la República desde la campaña y que tenemos el compromiso como gobierno se va a comenzar a cumplir ahora en el mes de abril. Solo tenemos que, ya vimos presupuestariamente los recursos que disponíamos, desafortunadamente no son muchos, pero vamos a iniciar este proceso. Además, el Servicio de Migraciones genera ingresos propios durante el año, que vamos a solicitar a Hacienda que los reasignemos internamente para poder a estas partidas que dicen relación con el costo de las expulsiones, llevarlas adelante. Por lo tanto, pronto vamos a tener noticias y buenas noticias, porque nosotros no queremos ¿Y esa que forma la que migración planteaba están consideradas? que la migración irregular siga, ¿no es cierto?, generando problemas Pero eso en es nuestro una ley. país. Y esto, lo que usted me señala, son acciones que se pueden iniciar en el Parlamento con el propósito de generar algún tipo de incentivos que faciliten Bien. la salida de migrantes del país. Claudio Alvarado, ministro del Interior, conversando aquí en Primera Pauta. Que tenga muy buen día, ministro. Muchas gracias por estar aquí con Bueno, muchas nosotros. gracias a Encantado. ustedes y Tempranito. ha sido un gusto. Muchas Igualmente, gracias. ministro, muchas gracias.